Buenos días, profesor. Hoy estaré hablando sobre el establecimiento de una plantación forestal. Mi nombre es Nayelis de Hoyo y soy estudiante de Ingeniería Agroforestal. La planificación del cultivo. Cada lugar o sitio en una unidad predial tiene una actitud productiva natural que permite definir visualmente los terrenos con actitudes agrícolas, ganaderas y forestales de acuerdo a las características físicas y químicas que posee, así como de las condiciones de disponibilidad de agua, clima y topografía en las que se encuentran. Cuando estos son usados en forma inadecuada y con objetivos productivos distintos a sus actitudes, tendremos un resultado de los suelos que van dependiendo su productividad y que comienzan a presentar ciertos niveles de degradación y erosión. También es importante entonces tener presente las diferencias de sitios que pueden existir en predios para dar uso apropiado a los suelos, eligiendo el negocio productivo a la intervención en el terreno que otorgue los mayores beneficios. Este concepto da uso según actitud. Es lo que se conoce como ordenamiento territorial, es decir, el orden en el uso de las tierras de acuerdo a su capacidad productiva. De este modo, planificar el uso de una propiedad, esto es pensar, discutir y decidir su utilización, definiendo que dónde y cómo optimizar los recursos existentes. Será necesario considerar el perfil del terreno de tal modo de asegurar la protección, calidad y permanencia de los recursos agua, suelo, flora y vida silvestre, entre otros. El objetivo de la plantación es, al planificar una plantación forestal, se debe tener claro cuál es el objetivo que el productor se plantea para establecer un recurso como este. Entre las metas que usualmente se propone se tiene consumo doméstico, producción de leña, soportes estructurales, maderas comerciales y de uso industrial, entre otros. La definición de cualquiera de ellas exige la, la La definición de cualquiera de ellas exige que las especies a utilizar, la densidad de plantación, su ubicación dentro del predio, sus posibilidades en el mercado o en caso de objetivo industrial, y las actividades a realizar sean más apropiadas. En estudio físico del lugar, determinación de la superficie útil que se destinará a la plantación, teniendo a consideración las condiciones de calidad del suelo y disponibilidad del agua que posee el sitio. El análisis de estos dos factores, que pueden variar localmente dependiendo de la ubicación del terreno en relación a la exposición cercana al mar, pendiente, grado de erosión, vientos dominantes y heladas, entre otros. Es absoluta, dominantes y heladas, entre otros. Es absolutamente indispensable para lograr que la plantación cuente con la humedad suficiente y la calidad del suelo requeridos para el crecimiento. Además, al seleccionar el área, la plantación se debe considerar los usos actuales que el predio se da a desarrollar con la finalidad de no entorpecer otras actividades de producción agropecuaria. En cuanto a la elección de especies, la elección depende de varios factores, siendo dos los fundamentales. Primero, el objetivo de la producción que persigue y lo plantea el productor, según las condiciones edafoclimáticas que existen en la zona, suelo y clima. La omisión de uno u otro puede afectar en el rendimiento de la plantación, la calidad de productos, la protección y conservación del recurso del suelo y por consiguiente
los beneficios tales que el producto pueda obtener de ella. En el diseño de plantación se recomienda para una adecuada planificación la elaboración de un plano con el diseño de plantación, ubicación del rodal, plantado o plantar, infraestructura de caminos, vías de acceso al predio, protección de cuencas, topografías restrictivas, otros usos agrícolas, infraestructura y cursos de agua. Todas consideraciones que deben enmarcarse dentro de las normativas legal vigentes. En cálculo financiero de la inversión, el previo o cualquier inversión en la implementación de un cultivo es necesario realizar un cálculo estimado de los costos e ingresos que generará la puesta en marcha de esta actividad. El simple hecho de omitir cualquier tipo de estimación puede tener como consecuencia el fracaso económico el fracaso económico de cualquier inversión, especialmente en aquella de largo plazo como es la forestación y por sobre todo cuando los afectados no cuentan con recursos financieros propios o si cuentan con ellos, no son suficientes para cubrir los gastos en que se tiene que incurrir. En la planificación y ejecución de plantación, una planificación defectuosa o inapropiada puede comprometer la rentabilidad de la plantación, por ejemplo, la adecuada densidad de la plantación en función de los objetivos propuestos, influye en el crecimiento y condiciona las labores de mantenimiento a efectuar y la adecuada utilización de los recursos. Además, se debe planificar adecuadamente los trabajos de roce, preparación del suelo, control de malezas y otras etapas propias de esta actividad, como esta, ya que afectan de igual forma el éxito futuro de la plantación. En la selección de especies se seleccionan de especies para un programa de forestación. Depende de los factores fundamentales, la calidad del sitio y el objetivo de la plantación. La calidad del sitio depende a su vez de una serie de variables entre los que se destaca el clima y el suelo. Por lo tanto, la elección de una u otra dependerá de la capacidad que poseen para sobrevivir, crecer y producir en las condiciones impuestas por el sitio, considerando que el hombre puede modificar solo algunos de estos aspectos y que pueden significar una mejoría tanto en el crecimiento como en una productividad, ya sea una buena preparación del terreno, la aplicación de fertilizantes y en algunos casos la implementación del sistema de riego. En el establecimiento, el adecuado establecimiento de una plantación considera una serie de etapas o actividades orientadas a modificar el sitio hacia una mejor condición de suelo y mejoramiento de sus factores limitantes, de tal forma que concentrar los recursos disponibles para favorecer el crecimiento inicial, sobrevivencia y desarrollo posterior de la planta, limpia el terreno a plantar, la fertilidad del suelo, preparación del sitio, entre otros. En la habilitación del terreno, el objetivo de esta etapa es obtener un terreno limpio para que las plantas puedan establecer y crecer adecuadamente, además de facilitar las labores de plantación. Sin embargo, se debe tener presente las regulaciones de cortas de bosques nativos y de vegetación que queremos quebradas, por lo que
Se debe evitar la eliminación de ellas, especialmente cuando no afectan mayormente el desarrollo de la plantación. Pero, ¿qué hacer para una adecuada habilitación del terreno? Se pueden considerar dos faenas de importancia. Dentro de estas actividades está el roce y ordenamiento de desechos en cordones o fajas. En cuanto al roce, consiste en la actividad de limpieza que es necesario llevar a cabo cuando existe una cubierta vegetal, arbórea, arbustiva o de maleza, que puede afectar el futuro desarrollo de la plantación y que además puede dificultar el trabajo de la plantación. Existen dos tipos de roce manual y roce mecanizado. El uso de uno u otro dependerá de la topografía del lugar y del costo asociado a cada uno de ellos. En cuanto al roce manual, el objetivo es la eliminación de la vegetación a través de la utilización de mano de obra. Se realiza mediante el uso de herramientas manuales como el razón, hacha o con máquinas menores como la desbrozadora y motosierra. Los rendimientos dependen principalmente del tipo y densidad de vegetación que se encuentra en el lugar, así como de las características topográficas del terreno. Principalmente se realiza en terrenos de pendientes fuertes o cuando la vegetación presenta es poco densa y no implica problemas de competencia. En cuanto al roce mecanizado, el objetivo es eliminar la vegetación a través del uso de maquinarias mayores. Existe una variedad de máquinas que utilizan para estos fines. En cuanto al tratamiento de desechos, el objetivo es ordenar y eliminar los desechos que se originan en la faena de roce de tal forma de despejar el espacio que ocuparán las plantas y facilitar las posteriores actividades silvícolas. Existen tres alternativas para el tratamiento de desechos: que quema, ordenamiento y el picado o triturado del desecho con o sin incorporación al suelo. En la quema de desechos consiste en la utilización del fuego para eliminar los desechos. Es una alternativa comúnmente usada dado a que permite la eliminación rápida y efectiva del material leñoso del lugar a plantar. Además produce un eficiente control de la competencia y la liberación de nutrientes que serán ocupados por las plantas en su crecimiento inicial. Sin embargo, no siempre es aconsejable debido al elevado riesgo de incendios, la pérdida de microorganismos y nutrientes del suelo y pérdida de productividad en el mediano plazo, lo cual es crítico cuando las rotaciones son cortas. En el caso de decidir realizar una quema controlada, se debe dar aviso a la entidad competente, quienes autorizará la fecha y hora que pueden efectuar esta quema. En el ordenamiento del desecho es una técnica altamente recomendada y consiste en el ordenamiento del material disperso productivo del roce. Se puede realizar en fajas paralelas a la curva del nivel o en pilas a rumas de distribución regular para permitir posteriormente un adecuado establecimiento de la plantación. Este ordenamiento puede realizarse en forma manual o mecanizada y su esparcimiento dependerá de la densidad de plantación como del rendimiento esperado. Esta alternativa permite una mejor protección del suelo, minimizando efectos erosivos y la pérdida de nutrientes. En el picado del desecho
Puede hacerse a través del tractor picador. Esto realiza el roce y picado de desechos en forma simultánea con un rodillo que posee en la parte delante. Es posible incorporar un elemento extra en la parte trasera del tractor picador que vaya incorporando el desecho al suelo. El ordenamiento y el picado de desechos tienen la ventaja respecto a la quema de dejar los nutrientes presentes en el sitio para que se incorpore gradualmente a través de descomposición al suelo y de esta manera asegurar un nivel de productividad del sitio en el mediano plazo y mantener la humedad por más tiempo. Este tratamiento junto con el ordenamiento del desecho proporciona una mejor protección al suelo al no extraer o eliminar la materia orgánica existente. En la preparación del suelo, el objetivo de esta actividad es dejar el suelo en condiciones tales que permite una mayor retención de agua, que las raíces puedan extenderse y desarrollarse con facilidad, y promover el desarrollo de un mejor sostén de la planta y permite un mayor aprovechamiento de los nutrientes contenidos en el perfil. Favorecer a su vez la penetración del agua y el aire a mayor profundidad, además de un mejor control de maleza, arbustos y otros. Es preferible que esta actividad se realice en periodos secos y cuando exista un bajo contenido de humedad en el suelo, lo que permite prevenir procesos como compactación y remoción excesiva. Es recomendable que la preparación se efectúe en curvas a nivel, con el objeto de proporcionar un mejor aprovechamiento del agua por la planta al intersectar su paso y quedar más tiempo retenida en línea de preparación. En preparación mecanizada se realiza una remoción del suelo con la mayor ayuda de maquinarias pesadas, lo que presenta sin embargo ciertas limitantes en su uso, como la pendiente del terreno, la vegetación presente y los obstáculos naturales del terreno. La preparación con animales, el cultivo con apoyo de animales consiste en el uso de arado tirado por caballos, bueyes o burros. Para la confección de surcos en curvas de nivel, este tiene el inconveniente de la profundidad del surco, que usualmente no alcanza más allá de los 30 centímetros, pero es una buena alternativa para controlar los procesos erosivos, dado que ayuda a detener el agua de la lluvia que corre por las pendientes, evitando así que tome velocidad y pueda provocar pérdida del suelo. En la preparación manual consiste en utilizar mano de obra y herramientas manuales. En este caso se realiza la confección de casillas de plantación en forma manual, realizando un cultivo con pala planadora en superficie de 40 por 40 por 35 centímetros de profundidad. En el control de maleza preplantación, ¿por qué es importante el control de maleza preplantación? Porque es posible eliminar todo aquel tipo de vegetación herbácea o arbustiva que puede ser competitiva con las especies que se está plantando. Además, es el tratamiento más simple e importante en el establecimiento de especies, especialmente
en aquellas de rápido crecimiento, afectando la sobrevivencia y crecimiento en altura y diámetro de la planta. ¿Qué factores inciden en el tipo de maleza existentes en el sitio? Los tipos de maleza existentes dependerán del tipo del uso que haya tenido el sitio previamente a la plantación. Si el suelo es de origen forestal, el material vegetal indispensable estará presentado principalmente por renuevos de especies nativas. Este tipo de material determina un control diferente en forma y tipo que el utilizado para suelos de origen agrícola, en que las malezas emergentes son principalmente herbáceas. ¿Qué tipo de control de maleza puede realizar? El control de maleza puede realizarse en forma mecánica, manual o química. El control mecanizado puede realizarse a través del despeje que se realizan con subsolado, arado y cincelado y rastraje. En el control manual, a través de manos de obra, con herramientas manuales o máquinas livianas, aunque el control tiene efecto directo sobre la maleza ya instalada y de hoja visible. No impide la reaparición de esta 1 o 2 meses después, ya sea producto de semillas o de retoños, pero puede ser una alternativa viable para plantaciones en pequeñas propiedades. En el control químico es el método más usado y se puede realizar a través de alternativas aéreas o terrestres, con equipos de uso agrícola y con bombas de espalda, en situaciones de mayor pendiente y superficie reducida. La oportunidad de aplicación dependerá de la época de plantación y de la germinación o aparición de maleza, dependiendo a su vez de la actividad fisiológica de estas. Se realiza aproximadamente 15 días a un mes antes de ejecutarse la plantación. Además, para prescribir el tipo de herbicida a utilizar, se debe determinar previamente el tipo de maleza a controlar. En la selección de plantas, uno de los aspectos importantes a considerar una vez preparada el sitio de plantación es la condición de la planta a utilizar, lo que garantiza que en gran medida la calidad del bosque futuro. En la actualidad, la producción de plantas tienden a efectuarse en contenedores especiales que ofrecen mayores beneficios en el cuidado y manipulación, tanto en el lugar de producción como en el traslado hacia la plantación. La plantación. La plantación es la acción de forestar o reforestar un área determinada, es decir, la colocación de plántulas en el suelo. Es importante realizar esta actividad en la forma y época adecuada, ya que de lo contrario los objetivos por los cuales se efectúa la plantación pueden no ser cumplidos a causa de los múltiples factores asociados a estos criterios. Elevada densidad de plantación y provoca una competencia por nutrientes y agua entre las plantas, afectando negativos en el desarrollo posterior
En cuanto a productividad del bosque, temporadas de plantación en la cual la humanidad en el suelo sea menor que la requerida por la planta durante las primeras etapas de crecimiento, método inadecuado de plantación para las condiciones de sitio existente y, y defectos en la plantación por las plantas inclinadas, raíces principal y de secundarias en posiciones anormales o comprimidas, entre otros. En la época de plantación, ¿por qué es importante considerar la época de plantación? Para lograr un buen prendimiento y desarrollo posterior de las plantas es necesario realizar la plantación en la época adecuada, considerando las condiciones edafoclimáticas del lugar y de los requerimientos de la especie. El suelo debe encontrarse húmedo y adecuado. Deben existir expectativas razonables de precipitaciones posteriores a la plantación. La plantación no debe realizarse durante un periodo de tiempo seco, ya que así se evita el posterior marchitamiento de las plantas. La densidad de plantación. La determinación de la densidad de plantación depende del potencial productivo del sitio y del objetivo productivo que se persigue del bosque. Esta afectará directamente en los costos de intervención asociados al manejo, cuidados necesarios y protección posterior de la plantación, además del aprovechamiento y calidad de los productos finales. En la técnica de plantación, ¿qué tipo de técnicas son aplicables? Este puede realizarse en forma mecanizada y manual. La plantación mecanizada se realiza en aquellos terrenos planos o de pendientes moderadas que anteriormente se utilizaban en las actividades agrícolas o ganaderas. En estos suelos se efectúa un subsolado previo o simultáneamente con la plantación, dependiendo del tipo de maquinaria utilizada. En los casos que se ha realizado un subsolado previo, se utiliza una máquina plantadora óleo hidráulica que posee una pata de baja según el distanciamiento sobre la hilera en forma sincronizada y cuya función es promover el suelo formando una cavidad donde posteriormente la máquina deja caer una planta. La planta debe quedar enterrada al menos 2 centímetros bajo el cuello para evitar el descalce productivo de las heladas. Este método tiene como limitante las pendientes y por otra parte el difícil acceso a la maquinaria necesaria. En cuanto a la plantación manual, no tiene restricción de pendientes y los métodos más conocidos son el denominado SICOP, Sistema Integrado de Plantación de Calcular, y la técnica neozelandesa o doble T. En cuanto a la fertilización, tenemos que la fertilización son los beneficios que una adecuada fertilización puede generar. Son variados al agregar los nutrientes faltantes. Se estimula
en el desarrollo de las raíces, permite a la planta una mayor ocupación del suelo y se aprovecha en forma más eficiente el agua y los nutrientes disponibles. Con esto se logra una mayor supervivencia, un rápido crecimiento inicial y cierre de las copas, lo cual disminuye o elimina la competencia, obteniéndose un rodal más uniforme y un mayor rendimiento al momento de cosechar. Sin embargo, se debe destacar que la fertilización es una práctica necesariamente debe ser acompañada de una buena preparación del suelo y un adecuado control de maleza. De esta manera se podrán asegurar los máximos beneficios de la fertilización. Si alguna de estas actividades no se afectúa, seguramente la fertilización no tendrá el efecto esperado. ¿Cuándo se inicia la fertilización? La época de aplicación de la fertilización coincide con la época de plantación. En ocasiones la fertilización se realiza de 2 a 3 semanas después de haber plantado, principalmente por razones operativas. ¿De qué forma se puede aplicar la fertilización? Se puede aplicar mecanizada o manual. La fertilización mecanizada, la aplicación se realiza con un sistema de chorro continuo, aplicando altas dosis de fertilizante. Este método permite una mejor distribución del producto a lo largo de la hilera y en profundidad. En la fertilización manual se realiza en hoyos o bandas cercanas a las raíces de la planta. Es un buen método de aplicación de fertilizante. En el caso de efectuarse en hoyos, se realiza uno o varios puntos de aplicación a una distancia de la planta que fluctúa entre 12 a 15 centímetros. También se puede aplicar en dos bandas paralelas entre 12 y 15 centímetros de la planta, o bien en círculo alrededor de la planta a 15 o 20 centímetros. La profundidad de aplicación es de 10 centímetros para la planta producida a raíz desnuda y 5 a 6 centímetros para las plantas producidas a raíz cubiertas. El control de maleza posplantación. El objetivo de esta actividad es mantener a la planta sin competencia de maleza el máximo de tiempo posible hasta que se establezcan y se cierre el dosel. Existen dos formas de control de la maleza posplantación: en forma química y manual. El control químico, la época de aplicación del control posplantación depende fuertemente del momento en que se haya realizado el control de maleza proplantación de la estación del año en que ésta se haya llevado a cabo, de la época de plantación y además de la germinación de aparición de maleza. Lo importante es usar el producto necesario y en la oportunidad requerida, de acuerdo a los criterios de mantener fuera la competencia de maleza. Este tipo de control se efectúa en fases o en superficies completas, cuidando de no aplicar productos sobre las plantas. Y en el control manual se realiza con manos de obras y con ayuda de herramientas tales como el
el razón azadón o bien desbrozadora. Esta actividad debe ser muy controlada, ya que el uso de herramientas cortantes en las cercanías de la planta y a una cierta profundidad de 5 centímetros pueden dañar las raíces. Es posible que el control de maleza en forma manual sea menos efectiva que que la aplicación química. Sin embargo, su uso debe considerarse en superficies menos donde existen manos de obra disponibles y principalmente por el menor costo que puede tener, especialmente en el caso de pequeñas propiedades. Muchas gracias.